Nos presento. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Luciana, soy parte de la coordinación del Grupo Fauna de la Universidad Católica de Córdoba. Queremos darle la bienvenida de parte del grupo al quinto encuentro webinar destinado a fauna marina, sin dejar de destacar que hace 5 años seguidos venimos realizando este trabajo, en conjunto con la Fundación Mundo Marino, a quienes les agradecemos inmensamente la oportunidad, y de igual forma a la Universidad Católica de Córdoba por prestarnos los espacios en esta ocasión. En esta ocasión, vamos a estar abordando el delfín piloto, específicamente la biología, ecología, medicina y conservación del mismo. Dictada por el médico veterinario Julio Daniel Loureiro, recibido en la Universidad Nacional de La Plata, con un máster en nutrición y dietética, recibido en la Universidad de León en España. Actualmente se desempeña como director científico en la Fundación Mundo Marino de Argentina y además es docente a cargo del curso de grado de Biología, Medicina y Conservación de Fauna Marina de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata. Ahora podemos dar comienzo a nuestra última charla del webinar y muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante estos 3 días de webinar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que van a escuchar. Espero que les sea entretenido. Bueno, después las dudas, las preguntas las hacemos al final, ¿no es cierto? Sí, nosotros las vamos a ir leyendo cuando termine la charla. Cuando termine la charla. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Eh, este es un caso, la verdad, interesantísimo. La rehabilitación en el Calderón o también de este animal que es el calderón de aletas largas, ¿no es cierto? Pero más que nada teniendo una mirada, como puse ahí, en bienestar, en ciencia y conservación. Estos animales en general están protegidos en la mayoría de los países, están protegidos. Y entonces, en esas reglamentaciones de protección, se ha visto obligado para poder coordinar y para poder entender entre los distintos reglamentaciones, es definir qué es un varamiento. Porque primero se va a varar el animal y después puede o no entrar en el centro de rehabilitación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar que se definió en Estados Unidos, por ejemplo, esta es una de las definiciones de lo que es un varamiento. Es cualquier mamífero marino muerto en la playa o flotando cerca de la costa. Y acá tenemos que también no dejar de pasar algo que es importante. Mamíferos marinos es una denominación que va a reunir a los animales que son mamíferos, que tienen mamas y que están en el agua, ¿no es cierto? No es más que eso. En realidad no tiene ninguna conexión entre uno y otros. Entonces los cetáceos son muy distintos a los pinípedos, pero es una forma práctica de definir a estos animales, porque tienen muchas características anatómicas y fisiológicas que en esa adaptación a vivir en el agua. Unos están en forma permanente, los cetáceos, por ejemplo, y el caso de los pinípedos están en el agua, pero también están en tierra para reproducirse, es decir, tienen el momento para cambiar el pelo, en el momento de la muda, lo hacen a través de en tierra, ¿no es cierto? Entonces ahí ven ustedes la foto que puse abajo, tres fotos. En la izquierda es un lobo que está varado, ¿no es cierto? Que es un pinípedo. En el caso de los cetáceos, que son los otros dos, tenemos en el medio el calderón, que es el caso que vamos a tratar ahora, y una orca a la derecha. Entonces dijimos que cualquier mamífero que esté muerto en la playa o flotando cerca de la costa, pero también hay otros casos que también los vamos a agrupar dentro del varamiento, que en el caso de los cetáceos tienen la particularidad que pueden ser animales vivos en la playa o en agua poco profunda que no puede liberarse o reanudar su actividad normal. Es decir, a veces los animales, por ejemplo, hace unos días una ballena jorobada apareció varada en un lugar que no era, es inaccesible. Es un animal que es cagrejal, lamentablemente no se pudo hacer nada, pero para llegar al animal había que ir por una zona que es muy barrosa. Entonces prácticamente uno se hunde, poca cantidad de agua, es muy difícil. Eso es que el animal está vivo y no puede
liberarse, no puede volver a su lugar de normal que es el mar, ¿no es cierto? El agua, donde ellos tienen toda la actividad. Y después en el caso de los pinípedos es distinto, porque en el caso de los pinípedos, ¿por qué? Estos animales salen normalmente, vamos a encontrar una colonia reproductiva, animales descansando en la costa. Entonces, ahí tenemos que diferenciar si ese animal que está en la costa está descansando o realmente tiene una lesión que no puede volver al mar. Esa es la diferencia con el cetáceo cuando hablamos de varamiento. Entonces ahí definimos más o menos, nos podemos poner de acuerdo y prácticamente todos los países toman esta denominación y es bueno porque entonces cuando uno habla y se conecta con otras partes, y te dice, está varado, no está varado, ya no hay que aclarar porque esto es un concepto bastante internacional, ¿no es cierto? Entonces, los varamientos, vamos a hablar de estos varamientos, vamos a hablar de los varamientos de mamíferos marinos, pero en este caso nos vamos a referir a los cetáceos. Cuando hay un varamiento, principalmente, aunque esto también podría ser para los pinípedos, pero tenemos que tener una mirada. Disculpen que yo voy a ir corriendo el visor, ¿no es cierto? Una mirada, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de la respuesta que tenemos ante un varamiento? Entonces esos objetivos son, primero, la atención médica. Los veterinarios sabemos, vamos a ir a atender ese animal que está en problemas, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar los conocimientos médicos para poder salvarlo, si es posible, sacarlo de ese varamiento y a ver si descubrimos y llegamos a un diagnóstico de cuál fue la afección que lo llevó a ese varamiento, pero también vamos a sacar muestras biológicas, que ahí en realidad las muestras biológicas podrán ser de un animal que esté vivo o que esté muerto. En los dos casos vamos a tratar de sacar muestras biológicas para poder estudiarlas. Y después lo otro es que vamos a tratar de compartir los casos de varamiento. Esto es importante, ¿no es cierto? Entonces, en la atención médica vamos a tener en cuenta, tenemos que tener el bienestar del animal, la salud y la conservación. Tiene que ser todo para que nos dé un montón de datos para poder, a través de las muestras biológicas y esa atención primaria que hicimos, y lo que vamos a hacer si lo llevamos a rehabilitar, vamos a generar un caudal de datos que van a ser bases para conocer las especies de estos animales, ¿no es cierto? Y en el caso de compartir, bueno, será a través de estas conferencias, como podemos hacer en este momento, que ahora con estas redes es importante. Antes, por ejemplo, teníamos que viajar. Yo he viajado a, qué sé yo, a Ecuador o a Perú para dar charlas y poder transmitir lo que uno iba mirando y los casos que iba encontrando, ¿no es cierto? Y poder compartir. Entonces, eso hoy se hace con estos medios digitales, que está bárbaro, y también a través de publicaciones, informes a los organismos oficiales. ¿Y para qué todo esto? En realidad, esto tiene que tener un sentido. Primero, el bienestar del animal, es decir, ese animal que está sufriendo, porque tenemos que, vamos a hablar en este caso de los cetáceos. El cetáceo es un animal que está anatómicamente y fisiológicamente, está adaptado para estar en un medio acuoso, va a estar flotando, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros ese animal sale por una circunstancia y queda varado, entonces lo que tenemos que pensar que no sabemos por qué se varó ese animal, porque en realidad ese animal de un medio que lo contiene y que tiene todo su cuerpo preparado para estar en ese lugar y está adaptado para la termorregulación y demás, de repente sale a la playa, que es un medio hostil, terriblemente hostil para ellos. ¿Por qué? Porque no puede soportar la presión de su mismo cuerpo sobre sus órganos, porque no tiene esa capacidad de estas estructuras como tenemos nosotros. Pero no solamente eso, que ellos para estar en el agua tuvieron que adaptarse, por ejemplo, todo lo que es la termorregulación. Ustedes saben que cuando ustedes entran vamos a encontrar, les voy a contar cosas básicas, ¿no? Yo sé que hay veterinarios, biólogos, entonces para algunos les va a ser una pavada y para otros les puede ser interesante. Inclusive hay gente que puede estar mirando esta charla por interés personal, ¿no es cierto?
porque son técnicos de rehabilitación o demás. Entonces voy a tratar de ser un poquito amplio ahí en ese sentido para que no queden dudas. Esos animales que están preparados a estar en el agua, donde no nos olvidemos que la conductibilidad del agua y del aire es totalmente distinto. El agua tiene una conductibilidad mucho mayor. ¿Qué pasa? Nosotros generamos, los organismos vivientes van a generar un organismo, energía, calor a través del metabolismo. Ese calor tiene que salir al exterior, ¿no es cierto? Porque se va generando continuamente temperatura. Nosotros lo hacemos a través de la piel. Estos animales que están en un medio que tiene una gran transmisión, tuvo que limitar las zonas donde se hace el intercambio de temperatura. Entonces eso lo localizó, digo localizó, no es que lo haga voluntariamente, sino a través como es de las adaptaciones, fue en las aletas pectorales, en la dorsal y la caudal. Son las aletas distintas que tiene. Ahí y también en el melón. Son los lugares que ahí está en contacto a través de que puede perder calor, ¿no es cierto? En el resto del cuerpo no lo puede hacer de la misma manera, porque ahí llegan terminaciones vasculares que les permite hacer ese intercambio, ¿no es cierto? Ahora, esto es un beneficio extraordinario, es asombroso que le puede estar un animal adentro, está en temperaturas heladas y puede mantener su temperatura corporal, ¿no es cierto? Ahora, que nosotros no lo podemos hacer en el agua. Si caemos, si nos vamos a estar, el ser humano o otro animal, en temperaturas muy bajas, menos de 0 grado a 0 grado, ¿no es cierto? Duraríamos muy pocos, nos terminamos muriendo por hipotermia. Ahora, estos animales que tienen esa particularidad tienen un problema, que cuando están en tierra, ¿qué va a pasar? Ese factor, esa adaptación les va a jugar en contra. No tienen cómo liberarse ese calor. Entonces, es rarísimo, porque hay un animal que está prácticamente a morir, sale el varamiento. Hay varamiento simple y múltiple. El múltiple es muy largo para hablar. Ahora vamos a hablar de varamiento simple, de un individuo solo, o acompañado por su madre, o la madre acompañado por su cría, mejor dicho. Entonces, en el caso ese del varamiento individual o simple, tiene esa particularidad que sale a la playa y ahí a un medio totalmente hostil, por la temperatura, por el piso tan firme y eso, que realmente les complica mucho. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esa atención a ese animal, tenemos que estar pensando en el bienestar animal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese animal la está pasando muy mal y nosotros tenemos que tratar de aliviar todo ese proceso que está viviendo. Entonces, también esta asistencia al varamiento, aparte del bienestar animal, tiene que tener una mirada de la ciencia. ¿Para qué sirve? Investigar por qué sufrió ese varamiento. De los varamientos, el que más nos interesa son los varamientos que se producen por la actividad del ser humano, la actividad antrópica, es decir, el desastre que hacemos los seres humanos, eso es lo que más nos interesa descubrir, ¿no es cierto? Porque eso puede servir para tomar medidas de conservación. Y ahí aparece la tercer pata del sentido que tiene que tener justamente una respuesta al varamiento. Entonces, en el mejor de los casos, lograr el bienestar animal dentro de las posibilidades que tiene él, que es un animal que está en un medio totalmente hostil, con una investigación, una visión mirando la ciencia y todo eso en función para que sirvan para tomar medidas para la conservación. Ese es el concepto de eso. Si logramos eso, nos podemos encontrar satisfechos de la asistencia. Después hay gente que dice, no, no hay que atender a ningún animal varado, qué sé yo, eso es una discusión muy larga. Si después surgen esas preguntas, yo tengo contestación para eso. Yo lo que les puedo decir que es importante que de todos los varamientos ha permitido poder descubrir un montón
de afecciones, enfermedades, descubrir bacterias. Por ejemplo, nosotros descubrimos una bacteria a nivel internacional que lo hicimos juntamente en el mismo momento con los australianos, que fue la tuberculosis, una micobacteria, que las micobacterias tuberculosis, ¿no es cierto? Son las micobacterias de crecimiento lento, para los que no están familiarizados con la parte de bacteriología. Si bien todas las micobacterias, debe haber como 2000, 3000, no me acuerdo, pero no tiene importancia, las que nos interesan son las que son de crecimiento lento, no las de crecimiento rápido. Entonces, esa es un grupito chico y dentro de esa descubrimos una nueva subespecie de esa Mycobacterium tuberculosis, ¿no es cierto? Que le pusimos un nombre, bueno, no importa acá, no quiero irme de tema, pero también sirve para eso, para descubrir nuevas enfermedades, también para descubrir enfermedades emergentes, ¿no es cierto? Nuevas o enfermedades que ya estuvieron y vuelven reemergentes también. Entonces, eso es importantísimo. ¿Y dónde se sale generalmente ese conocimiento de los animales asistidos en los varamientos? Después, dentro de ese gran grupo tan grande de mamíferos marinos, digamos que hay algunos que son fáciles de observar. Es decir, las ballenas francas se pueden ir a observar al sur. Podemos ver, ese es un caso, por ejemplo, ahí que estamos viendo de una ballena jorobada, es decir, que se ven pasar. Pero eh, también también estos son calderones, estos ya no son tan fáciles de observar. Y después tenemos los sífidos, menos posibilidad de observar esos animales. Entonces, en esos grupos de mamíferos marinos, de cetáceos, que son difíciles de observar en la naturaleza, porque son muy difíciles, más que estos, los sífidos. Este es el calderón, ahí los ven nadando perfectamente. Pero los sífidos, por ejemplo, son especies muy raras y esos animales, lo que se sabe de ellos se obtuvo de conocimientos de la asistencia y atender animales que estaban varados. Ahora ustedes calculen que cuánto aporte es a la atención a un varamiento y el estudio de eso, porque si no de esos animales prácticamente no se sabría nada, ¿no es cierto? Estos calderones acá es difícil de verlo. Hay lugares que sí se puede observar, pero el otro calderón, por ejemplo, de aletas cortas, al sur allá cerca de las Islas Canarias, ahí al sur hay zonas que se puede ir a observar. La verdad que son interesantísimos. Estos calderones así está en algunos lugares, son, digamos, lugares calientes, por decir, de que aparecen muchas veces varados, y generalmente varados animales que son varamientos masivos, que ese es otro tema, es interesantísimo los varamientos masivos, se estudia y nunca se termina de comprender bien a qué se debe. Lo normal que ustedes van a escuchar, sí, los animales se suicidan, no, los animales no se suicidan. Es decir, el concepto del suicidio es algo humano. El animal, ahí en los varamientos masivos, generalmente puede ser por seguir corrientes, rutas migratorias ancestrales y demás, pero no es este el caso. También hay por reflejos malos reflejos de la ecolocalización y demás. Ahora, el animal individual, los varamientos individuales, ¿qué corresponde? A un animal que está enfermo. Entonces, como está enfermo, siguió al grupo. Ustedes recuerdan que el animal silvestre no va a mostrar nunca los síntomas. Eso es importante tenerlo en cuenta. No va a mostrar los síntomas, ¿por qué? Porque pasa a ser presa de un depredador. Entonces, generalmente tiene que seguir. Se enfermó, sea lo que sea, porque tiene cuerpo extraño en el estómago, porque ese cuerpo extraño le alteró algo del aparato digestivo, porque tiene una neumonía o cualquier afección que tenga, o por alguna actividad antrópica que pueda tener alguna herida y demás, ese animal tiene que seguir al grupo y no tiene que mostrar de que él está enfermo. Es distinto a un perro. Un perro, es decir, le va a mostrar que no camina, ¿no es cierto? O que está triste porque tiene una afección. Estos animales no siguen al grupo. Ahora, en ese seguimiento del grupo, en el gasto de energía lo va a tener en seguir al grupo. ¿Qué es lo
primero que va a dejar de hacer es de comer, ¿no es cierto? No come, deja de comer y gasta su energía en seguir al grupo. Y por otro lado, como cuando cualquier persona, cualquier animal, cuando siente alguna afección o algún dolor muy grande, dejamos y dejan los animales normalmente de comer. Entonces, acá pasa algo interesantísimo. Cuando el animal deja de comer, ¿qué pasa? Se deshidrata. Y uno dice, se deshidrata, está en el medio del mar. Sí, pero no nos olvidemos que estos animales, por eso esas adaptaciones maravillosas que tienen, estos animales tienen este, tiene la necesidad, o mejor dicho, están en agua salada, donde el agua del mar tiene 35 partes por mil en mar adentro, ¿no es cierto? Entonces el animal tiene la necesidad de hidratarse con qué cosa. Con el agua le es dificilísimo, para que ustedes tengan una comparación. Si nosotros, los seres humanos, tomamos 1 litro de agua, en el balance hídrico de la sal y los elementos que tiene que expulsar el organismo nuestro, ese litro nos va a hacer perder 200 mililitros o 250 mililitros más o menos de agua. Es decir, se va a necesitar para mantener un equilibrio, va a necesitar más agua el organismo para expulsarlo fuera del organismo. ¿No es cierto? No sé si soy claro. Quiere decir que si nosotros tomamos agua salada con 35 partes por mil, en vez de ganar agua, vamos a perder agua. ¿Estos animales pasa eso? No, no pasa esto. Ellos tienen un riñón espectacular, con multilobulado, perfecto. Entonces ellos sí ganan agua, pero no ganan agua como cuando tomamos agua dulce. Ellos van a ganar agua, es decir, si toman 1 litro de agua, tomo la unidad de 1 litro para que sea más práctico. Si toman 1 litro de agua, van a ganar 200, 150, depende de la especie de agua. ¿Por qué tuvo que adaptarse estos animales a ganar agua y no perder? Porque en realidad, aunque no tomen agua, ellos ingieren agua accidentalmente, por decirlo de una forma accidental. Van a ingerir agua cuando comen, van a ingerir agua cuando, por ejemplo, si salen a respirar y en ese momento justo aparece una ola o algo que les ingresa agua por el espiráculo, ellos tienen una adaptación que a mí siempre me llamó la atención, porque yo digo, bueno, ¿cómo puede ser? Si el espiráculo se llena de agua, se ahoga. No, dentro de ese espiráculo está la laringe, y esa laringe va a cerrar automáticamente y el agua pasa por el espiráculo y llega al esófago. Entonces, agua poco o no, va a estar entrando en este organismo, en ese cetáceo, ¿no es cierto? Va a entrar agua. Entonces, por eso tiene que tener esa adaptación para no perder líquido cada vez que ingiere agua con el alimento o de esa otra manera. Entonces, eh, pero eso tiene un gasto energético muy grande. No, no lo he visto escrito en ninguna parte, pero por el razonamiento me dice, este animal no puede estar haciendo ese gasto energético para consumir agua. Entonces, la pregunta que nos hacemos, y ustedes ya se dieron cuenta, que el agua, ellos, como están en el mar y no van a salir a tomar agua a otra parte, entonces lo sacan del pescado. Porque el pescado está el pescado que es graso y el que es magro. El que es magro tiene una gran cantidad de agua. El 75, el 80% es agua. Entonces, eso es un gran aporte de agua. Los pescados grasos tienen menos agua, pero tienen la particularidad que el organismo del animal o nosotros mismos podemos transformar muy fácil la grasa a agua. Entonces, eso también, lo que no entra como en la agua preformada va a ser por la transferencia o por la transformación de la grasa al agua. No sé si está claro, seguimos adelante. Entonces, en el caso particular, vimos más o menos lo que es un paramiento masivo, uno individual, y acá llegamos a algo que es interesante, que vamos a tomar este caso. No, la verdad que es un caso que me gusta mucho porque está
sirve mucho para explicar la parte de qué es lo que sucede. Bueno, este es, en la anterior, no creo que como Gisela o Juan Pablo debe haber dado las características de la especie, no creo que sea necesario. Entonces, estas son las características que ustedes están viendo en pantalla, la característica de los ejemplares. Después, vamos al caso de, el animal que ingresó y que se atendió. Primero la identificación, M0607. ¿Qué quiere decir? M de mamífero, 06 de el número de orden que ingresó el animal y M07 es el año, 2007, por ejemplo. Es un caso viejo, pero lo pongo acá, tiene muchos años, porque en realidad está muy, muy didáctico como para poder explicar lo que sucede. Después esto lo que uno lo hace con todos los animales, ¿no? Todos los animales que varan. Vamos a ver lo mismo que vamos a ver acá, lo vamos a trasladar después a todos los animales. Lo que pasa con este animal tiene la particularidad de que es muy didáctico, todos los datos que hay acá. Entonces se trata la identificación del animal, el nombre común, el calderón de aletas largas, el nombre científico, siempre hay que llevar todos estos datos, el sexo, macho, adulto, 5 metros. Acá lo importante es que se trataba de un animal de 1 tonelada. Entonces uno tiene que tener todos los elementos para mover un animal de 1 tonelada. No es fácil, ¿no es cierto? Bueno, ahí el lugar donde apareció varado, todos esos datos son importantes. Nosotros en la Fundación Mundo Marino, hasta el presente aparecieron 3 calderones varados, ¿no es cierto? En distintos años, 3 calderones, nada más. Ahora, yo lo que les decía, hay lugares que son como muy típicos y que aparecen muchos calderones, que varan muchos calderones. Acá, en la zona norte en la costa norte de la provincia de Buenos Aires no es muy frecuente. Han aparecido 3 casos y este es uno de ellos. Bueno, ahí vemos y entramos a ver, ahí van a ver el video, la asistencia cuando el animal aparece varados, que nos informan que estaba a cierta distancia, me parece que era unos 20 y pico de kilómetros del centro de rehabilitación. Lo primero que uno hace es ir a ver, va, cuando a un aviso se va y se dice, bueno, a ver, de qué animal se trata? Porque a veces le dicen, es un animal, un lobito o un delfín chiquito y después uno se encuentra con un animal de 1 tonelada. Entonces alguien tiene que hacer el avance para identificar a ver qué es lo que está pasando. Y este, ahí podemos ver en ese video una gran cosa. Primero, que los varamientos generan una gran atención del público. Entonces, mucha gente, la que trata de colaborar, a veces viene muy bien, porque mover ese animal se necesitaba mucha gente, mucha fuerza, y a veces trae complicaciones. ¿Por qué? Porque la gente, todos quieren gritar, no hablar. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Tenemos que ver el bienestar del animal. Ese animal que estaba con los ruidos del mar, no le hace ninguna gracia que estén gritando alrededor de él. Entonces, lo que hay que es poner orden, es que dar directivas. Siempre yo digo, a mí me gusta decir de que alguien del grupo, quien coordine, por empezar, una persona tiene que ser la que habla, que a veces puede ser el técnico que está ahí, o el veterinario, o el biólogo, el que está al lado del animal, para coordinar los movimientos, porque hay que tener cuidado en que el animal tiene que respirar, ese espiráculo que esté libre de las lonas, que las aletas, eh, que las aletas pectorales, por ejemplo, no se las vayan a torcer y lastimar, entonces que vaya dirigiendo. Y alguien también mirando el contexto general, porque el que está mirando al animal a veces no puede mirar qué es lo que está pasando alrededor. Entonces a mí me gusta decir de que tiene que haber 2 personas, varias personas, pero 2 tienen que ser las que manejan. Uno al animal propiamente dicho y otro es el contexto general y comunicarse entre ellos. Y hay que tratar de que la gente no hable, no grita, que no vengan perros, que no interfieran porque no hay que estresar más ese animal. Ya está re que está estresado, está en un medio, como dijimos hoy, en un medio totalmente hostil para ellos. Si le agregamos más cosas, bueno, es un desastre. Y es bueno tener protocolos preestablecidos, ¿no es cierto?, de cómo se tiene que manipular a los animales. Y acá puse algo que me pareció que es importante.
¿no es cierto? Que hay que minimizar el tiempo desde el varamiento hasta introducir el paciente en la piscina de rehabilitación. Entonces, una vez que determinamos que el animal lo vamos a llevar a, a la- al centro de rehabilitación, tenemos que hacerlo lo más rápido posible para que minimizar el estrés del animal, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a ver, a retomar los conceptos que dijimos antes, ¿no es cierto? Mejorar el bienestar del animal varado, contar con los elementos de rescate adecuados, es decir, porque hay que tener una lona, especialmente con una red que se pueda manipular para subirlo y fabricar una camilla. ¿Hay camillas especiales? Sí. Lo que pasa es que esas camillas están diseñadas de acuerdo a la medida de un animal. En este caso que no sabemos qué animal nos vamos a encontrar, tenemos que tener una red que es con una camilla que va a formar esa red con una lona y va a hacer de camilla que puede recibir distintos tipos de animales. ¿No es cierto? Y lo que puse ahí también me parece interesante, que lo vengo repitiendo, es importante tener en cuenta las adaptaciones anatómicas y fisiológicas del cetáceo. Él tiene que respirar, tiene todo el proceso que va a ser el traslado o mientras está el animal está varado, si está sobre la tierra, ¿no es cierto? Tenemos que ver, decir, bueno, estos animales tienen que seguir termorregulando. Entonces le vamos a tirar agua, le vamos a poner agua en las aletas para que pueda termorregular, ¿no es cierto? Y si le ponemos el melón también, lo que hay que hacer es mirar después que respire para no enviarle agua adentro del espiráculo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a tener un examen visual durante el transporte. Lo que le decía, alguien tiene que estar mirando todo lo que pasa con el animal, ¿no es cierto? Para poder dar directivas. Miren, no están tapando el espiráculo, fíjense, ¿no es cierto? Mojar el cuerpo, lo que le decías recién, se pueden poner esas lonas, ve que están ahí, que son lonas, más que lonas son como sábanas, ¿no es cierto? Húmedas, y eso va a favorecer. Claro, usted me va a decir, bueno, ¿para qué le pones esa sábana mojada, esa tela mojada, si el animal ahí no va a termorregular? Lo que pasa que lo que tenemos que ver que es ese cuerpo está acostumbrado a estar en el mar, ¿no es cierto? En el agua. Entonces, si al estar permanentemente en contacto con el sol, se va a producir lesiones dérmicas muy importantes y a veces que después pueden ser puertas de entrada a distintas infecciones, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que pensar? Lo que dijimos hoy, ese animal siguió, ahí ya lo llevamos al centro de rehabilitación, ese animal siguió al grupo, eh, ese animal se deshidrató, ¿no es cierto? Porque dejó de comer, por lo tanto se deshidrató. Entonces nosotros tenemos que pensar que un cetáceo varado individual cuando es de un solo animal, ese animal tiene que estar seguro que está deshidratado. Miren, mi experiencia de todo lo que he visto, todos esos animales siempre está relacionado con la deshidratación. Ahí vemos, en este momento estoy buscando, le abrimos la boca y le tengo que pasar una sonda. Esa sonda para los veterinarios son las sondas gástricas, nasogástricas de los caballos. De eso, bueno, nosotros después las adaptamos, hicimos con las punteras que tiene esa sonda y lo que hacemos es por presión, así que tenemos ese jeringón, bueno, es una adaptación, un tubo, ahí con una adaptación para la manguera, en la punta de esa manguera le pusimos ese adaptador. Hay lugares que no usan eso, que directamente no le ponen una puntera. A mí me gusta esas punteras de las sondas nasogástricas de los caballos porque tienen redondeadas, son de acero inoxidable, se limpian bien y no vamos a lastimar el esófago ni el estómago, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando uno lo va a poner, estoy mirando, ¿por qué di tanta vuelta para ponerlo? Ahí le estoy poniendo la sonda. ¿Por qué? Porque cuando vamos a introducir, uno tiene que ir despacio y va a estar en contacto con la laringe. Vamos a encontrar la laringe. Entonces hay que rotarlo un poco, a la sonda rotarlo para no dislocar, no es una articulación, pero no sacar del lugar
a la laringe si introducimos y hacemos fuerza con la sonda. Bueno, una vez que la ubicamos, la pasamos al estómago, uno ya tiene que antes ver más o menos dónde está el estómago, medir y decir, bueno, hasta acá tengo que llegar. Y después también se siente un ruido al oído si uno se pone la sonda, pero en este caso ya la tenemos conectada al tubo, entonces a veces es difícil. Y bueno, después empezamos a alargar el agua para que el animal se vaya hidratando. Después, con respecto a hidratación, tengo algo muy interesante para contar. Pero vamos a seguir avanzando. Y acá lo que tenemos que ver, bueno, acá estos animales, ¿no es cierto? Estos animales, es interesantísimo. A ver, bueno, ahí les pongo para que están nadando. Los animales van a estar flotando, ¿no es cierto? Entonces, esos animales que están flotando, lo que es importante es que lo tenemos que ver cómo flotan ellos. Si, porque eso nos va a dar una observación. Pero acá también, antes de hablar de la flotación de los animales, me gusta mostrar una cosa. Ustedes miren, ustedes piensen esto, que el animal sale a respirar. Por ejemplo, un delfín sale 2 veces por minuto, ¿está? Y una orca, que es un animal muchísimo más grande, 0,8 respiraciones por minuto. Este debe ser un animal que debe tener uno o una respiración y media por minuto. Entonces, qué poco es lo que vemos nosotros de ese animal, porque la mayor actividad está abajo del agua. Ahí justamente puse este video que estaba repetido para que ustedes vean. El animal, mira el tiempo que está, ahí sale a respirar, ¡pac! Respiró. Ahí en ese corto tiempo hace una exhalación e inspiración. Es rapidísimo y es muy fuerte. Por eso siempre uno dice, se dice que cuando inspira, inspira tan fuerte que el aire entra hasta lo más profundo del pulmón. Y tiene que ser una respiración fuerte y rápida porque es muy poquito el tiempo que sale a la superficie. Ahora nosotros al revés, mirando desde arriba de la pileta, o cuando el animal está sumergido, es muy poco lo que vemos. Estos animales lo vemos más el comportamiento que tienen abajo del agua. Entonces uno tiene que ver qué es lo que ve y qué es lo que no puede ver, tener en cuenta. Entonces, con respecto a la flotación de estos animales, tenemos que pensar que si estos animales, les voy a volver a pongo mi imagen, espero que no me tape, que estos animales, ¿no es cierto? Cuando no flotan, o mejor dicho, que se van al fondo, que le cuesta flotar, subir a la superficie, es que está disminuida la capacidad pulmonar. Entonces ahí posiblemente tenga un edema o un derrame de sangre o hay una consolidación del tejido respiratorio. Entonces el animal le va a costar flotar y respirar. Ahora al revés, cuando el animal le cuesta sumergirse, puede deberse a dos cosas. Primero, una de lo que puede pasar es que el animal tenga dolor. Entonces busca de estar en la superficie para aliviar el dolor de la presión del agua sobre el tórax o sobre el abdomen. Entonces es posible que haga eso. Pero cuando tiene mucho gas en el aparato digestivo o en los pulmones, ¿no es cierto? Ahí lo que hace es que flota mucho y es como si fuera un corcho. Bueno, eso nos sirve para el diagnóstico y ahí empezamos cuando flota mucho, empezamos a tener un problema, porque hay animales que vienen tan mal, con mucho gas en todo el aparato digestivo y unas motoras y demás, entonces flota mucho y tenemos el problema de la piel. Entonces ahí tenemos que poner sobre la pileta algunas medias sombras y de todas maneras el sol es de terror, ¿no es cierto? Y empieza con lesiones muy graves sobre la piel. Bueno, dijimos recién que tenemos que ver visualmente el animal, tenemos que, pero es poco lo que podemos ver, es poco tiempo, entonces vamos a tratar de tomar muchas muestras biológicas. Miramos cómo flotaba, cómo nadaba, es importante.
No vamos a ver mucho más que eso, pero vamos a tratar de tomar muestras biológicas. Y dentro de las muestras biológicas va a estar la materia fecal. Hay que estar atento siempre que el animal va a defecar normalmente. Entonces, también podemos con una sonda gástrica finita, podemos introducirle en el ano, ¿no es cierto?, para tomar una muestra de materia fecal, que ahí vamos a hacer bacteriológico y también para hacer citología y parasitología. Entonces, esas muestras tenemos que tener en cuenta, vamos a introducir la sonda y tiene que salir solo, no podemos eh, ni hacer una succión o con una jeringa porque tenemos el peligro de que podemos pegar la punta de la sonda sobre la mucosa y lastimarla. Entonces vamos a tener que hacer eso. Es decir, tratar, generalmente, como estos animales tienen este, como es una materia fecal que es líquida, generalmente como una espuma, no como una espuma, como sí, como si fuera líquida total, entonces es como una nube que desaparece. No tiene gas, si flota, nos está indicando que tiene gas, y entonces ahí es indicativo de que puede tener una enteritis, ¿no es cierto? Bueno, vamos a mirar todo eso. Si queremos hacer sangre oculta, es muy difícil porque siempre nos va a dar positivo porque está comiendo pescado, ¿no es cierto? Ahora, hay una técnica, pero bueno, no es el caso para este caso que es tan rápido, porque este animal está muy grave. Todo animal que cuando presenta síntomas, que entra en un centro de rehabilitación, uno tiene que presumir de que está muy grave y que está casi, digamos, que salió a morir el animal. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener el animal con pescado, con filé de pescado lavado. Si nosotros lavamos el filé de pescado, lo lavamos mucho, después se lo damos y podemos llegar a que no nos interfiera la sangre del pescado en la determinación de sangre oculta. Lo que sí podemos mirar si hay sangre, si vemos glóbulos rojos, ver si son glóbulos rojos, el del pescado es distinto, ¿no es cierto? Es como el de las aves. Así que bueno, eso es importante. Después, ¿qué vamos a sacar? Sacamos contenido de materia fecal, vamos a tratar de juntar orina, podemos poner con un catéter, también podemos hacer presión sobre la parte, estos animales tienen una hendidura genital, adelante de la hendidura genital está la vejiga, podemos hacer una leve presión y los animales a veces si tienen orina, terminan orinando. Y si podemos hacer una ecografía, vamos a darnos cuenta si hay orina o no en esa vejiga. Entonces ahí podemos ayudarnos, ¿no es cierto? Bueno, lo otro, vamos a tratar como le pusimos esa sonda, para hidratarlo también le vamos a pasar una sonda al principio para sacar muestras del contenido estomacal. Entonces, pues, ahí también vamos a hacer bacteriología, vamos a hacer citología, vamos a mirar a ver si hay parásitos y demás, ¿no es cierto? Y después, el otro orificio que podemos es el espiráculo. Bueno, ahí tendremos que conseguir muestras que para eso que vamos a hacer. Es decir, uno puede poner un hisopo. Yo lo he hecho, pero les aconsejo no hacerlo porque la verdad es un estrés no, ya para el animal, pero más para el animal para nosotros, ¿no es cierto? Que estás pensando, si te rompe el hisopo, si no te rompe, ¿qué hago después? Entonces lo que hacemos es ponerle con una caja de Petri, vamos a lavar la zona para sacar, pues lo vamos a dejar respirar, le vamos a limpiar bien con agua estéril, después con una caja de Petri directamente con el medio cultivo, se lo ponemos arriba cuando va a respirar y ahí tomamos las muestras en MBE, en haga sangre, en saburó, son distintos medios de cultivo, bueno, los veterinarios saben lo que son, para distintas determinaciones de bacterias. Entonces le vamos a poner esa batería para decir, bueno, a ver si encontramos alguna afección, si alguna bacteria, algo raro en el espiráculo. Entonces uno va buscando sin saber mucho, porque no tenemos muchos datos, porque es un animal que apareció varado, es una medicina que no es preventiva. Acá no tenemos historia de animal, lo único que sabemos es que salió a morir. Entonces tenemos que tratar de juntar la mayor cantidad de muestras que nos puedan orientar hacia un diagnóstico. Y obviamente la vedette es la hematología, ¿no es cierto? La sangre. La sangre que nos va a aportar muchísimas cosas.
Entonces, ahí vamos a tener que en los cetáceos, bueno, puse acá un cartelito, no sé si el video tiene problemas para salir, sale lentamente, pero ahí me gustaba que vean en el video. Esperen que voy a salir acá este cartel, lo voy a sacar. En ese video pueden ver qué es lo que tiene, es un biólogo, el que está sosteniendo sobre su cuerpo la aleta. El animal todavía no lo bajamos de el lugar de transporte. Es la cara inferior de la aleta caudal. Entonces, esas dos aletas caudales, ¿no es cierto? Tienen un surco que en el caso de los animales grandes, ve ahí, lo ven perfecto a ese surco y ahí estoy introduciendo la aguja y sacando las muestras de sangre. En ese surco pasan arterias y venas. Si vamos en ese surco, en el borde craneal de ese surco es más fácil hacer una buena toma de muestra, pero una buena toma de muestra de sangre, ¿no es cierto? Ahora ahí vamos a sacar la mayor cantidad de volumen, vamos a sacar para hacer hemocultivo, vamos a sacar, que es otra de las cosas que podemos hacer con la sangre, hemocultivo, para hacer hemograma, para buscar la química sanguínea. Ahí tenemos que aprovechar para congelar suero, para después distintas determinaciones, para buscar brucelosis. Hay varias determinaciones que se pueden hacer. Entonces acá, lo primero, la hematología es similar a los animales, a los mamíferos domésticos. Me acuerdo cuando empezamos a estudiar estos animales, la gran incógnita era, ¿y esto será lo mismo? ¿Se investigará de la misma manera que de aquella época, en el año, estamos hablando del 79, 78, 79, también antes de esa fecha, muchos de ustedes no habían nacido, ya estábamos buscando a ver, y no había muchos artículos que hablaran de estos animales, era muy poco lo que se sabía. Bueno, entonces, la primera incógnita, y que se lo llevo al laboratorio de seres humanos, ¿y será lo mismo o será distinto? Entonces, buscando los indicadores de inflamación, no hay una gran variación. Después hay sí algunas cosas que nos complican, pero puse que los indicadores de inflamación son recuento de reticulocitos, leucocitos, el diferencial, la cantidad de leucocitos, el diferencial, la velocidad de sedimentación globular, fibrinógeno, la albúmina, la globulina, la fosfatasa alcalina y el hierro. Esos son este, lo que vamos a poder orientarnos. Individualmente a veces nos puede llegar a confusión. Ahora después le voy a explicar por qué. Ahora en el conjunto de estas determinaciones nos vamos a poder orientar muy bien a qué afección, si este animal, podemos orientarnos en qué lo hizo o qué lo hizo varar o bueno, no sé si, o qué fue la afección que está padeciendo. ¿Por qué varan? Eso no lo vamos a ver. Sí les puedo comentar algo. Acá es interesantísimo porque hay una teoría que para mí está buenísima. No está escrito, no lo vi nunca escrito, pero así lo he conversado con otros colegas. En realidad se da que los animales, animal varado, individual, enfermo. Animal enfermo, dejó de comer, está deshidratado. Entonces estos animales se nota que se aproximan los varamientos de estos animales a lugares que la salinidad es menor. ¿Dónde hay salinidad menor? En la desembocadura de los ríos. Y bueno, acá sí que tenemos en San Clemente del Tuyú, ahí está en Punta Rasa, una línea imaginaria de Punta Rasa hasta Punta del Este es la terminación del Río de la Plata. Es importantísimo el caudal de agua dulce. Obviamente no es agua dulce la que llega ahí, está mezclada. Pero de 35 partes por mil que está en el océano, mar adentro, en la bahía San Borondón, puede haber a veces a 15 partes por mil, 17 partes por mil. Entonces, lo que yo pensaba siempre es que el animal, no sé cómo lo puede hacer, que el animal busca ingerir el agua esa, porque se ha visto tomando agua dulce a los animales, por ejemplo, a los lobos deshidratados que aparecen, uno le pone una bandeja de agua y algunos, no todos, toman agua como un perro, que ellos normalmente no toman. Y hay algunos casos de
cetáceos que le han puesto una manguera con agua dulce y se ha visto que el animal acercaba. Entonces, una de las cosas que uno pensaba, dice, bueno, estos animales buscan lugares con menor salinidad para poder justamente hidratarse naturalmente. Y tiene lógica. Ahora, recientemente se descubrió algo que es mucho más interesante y da más explicaciones. Eh, las, a- las, los mecanismos que tienen el riñón, ¿no es cierto? Hay ciertos mecanismos que están presentes en la piel de estos animales que favorecería a la hidratación, ¿no es cierto? Y acá le voy a sacar esto mi cara porque por ahí le estoy tapando no sé, estoy tapando, eh, y acá no quiero que se pierdan nada. Bueno, que no pierdan las planillas. La pantalla con todos los datos de la sangre. Y acá tenemos, ¿qué tuvimos que buscar? No hay datos, que esto es muy común que nos pasa, es que no hay datos de la especie. Entonces tenemos la globicéfala macrorhynchus, que es el calderón de aletas cortas. Es el único dato, porque hay animales en cautiverio, que podemos conseguir datos normales de hematología. Entonces, bueno, por lo menos son especies, están dentro de la misma familia. Entonces yo dije, bueno, voy a comparar a los de aletas cortas con aletas largas. Más o menos me va a orientar, por lo menos tengo una aproximación y no voy a comparar con el de Turcios o con de Orca o con el de Beluga. Entonces la comparación, tomé esta columna y los datos, perdonen que por acá hay algunas cosas puestas en inglés, y acá está, este es el animal en cuestión que estoy marcando, el M0607. El análisis de sangre es del 31 de enero del 2007. Entonces, el primer dato. El primer dato que tenemos es glóbulos rojos, que son 3,3, 3,7 es lo normal en esta especie, ¿no es cierto?, del mismo género, en 10 a la sexta. Es decir, son 3.300.000 a 3.700.000. Primero encontramos, y acá los voy a poner, cachito, seguimos a la placa que sigue, si quiere la computadora. Bueno, ahí marqué lo que más me llamaron la atención, ¿no es cierto? Es la misma placa anterior, nada más que marcaron lo que llamaba la atención. Encontramos que hay mayor cantidad de glóbulos rojos. No tenemos 3.000.000, 3.700.000 de glóbulos rojos por mililitro cúbico, sino que tenemos 4.800.000. Después tenemos la segunda fila, tenemos que son los glóbulos blancos, los leucocitos. De 4.700 a 6.500. Tenemos el doble. A veces una variación del 10% es tolerable, puede haber, es decir, porque también después están los errores o los cambios de laboratorio, ahí entra un montón de factores. Pero acá tenemos de lo normal, que podríamos decir de 5.000 a 10.000, el doble. Entonces, eso es muy llamativo. Y la hemoglobina pasa que también hay una gran concentración de hemoglobina. Entonces decimos, bueno, tiene muchos glóbulos rojos, aparentemente podríamos pensar de que está bien, pero acá hay algo que nos alerta, que es el volumen corpuscular medio está más bajo, está más alto, perdón, ¿no es cierto? Perdón, no, el volumen corpuscular medio está más bajo, de 123 a 129 está en 99. ¿Qué nos está indicando? Que ahí hay una anemia. ¿Y cómo decimos? Nos está indicando que hay una anemia. Lo mismo que la hemoglobina corpuscular media, que es esta fila de 43 a 46, bajó a 35, pero ¿cómo? Si tenemos unos valores altos de glóbulos rojos de hemoglobina. Tiene una explicación y los veterinarios ya la saben. Entonces,
Después, el diferencial son, perdón, el diferencial de esos leucocitos que dijimos que hay 10.700 leucocitos, bueno, pero ¿cómo están compuestos? Hay varios tipos de leucocitos. Están los neutrófilos, ¿no es cierto? Los linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos. Los basófilos casi yo nunca los he encontrado. Pero sí eosinófilos. Y sin embargo está dando cero. ¿Y qué notamos? Que el que realmente hay un poquito de más de linfocito, pero no gran cosa, ¿no es cierto? Este, acá está marcado, está dentro del rango normal, lo pinté mal, un error mío, pero lo encontramos que el que ha aumentado mucho son los neutrófilos. Y los neutrófilos son indicadores de varias cosas. Una de esas cosas que son es de la inflamación, de la infección, inflamación, pero también de la preñez, este no es el caso, pero la preñez, el ejercicio, pero esto ya se ve, de acá hay otra cosa. Pero lo llamativo que ustedes pueden ver es decir, bueno, si es una infección, ¿por qué los neutrófilos en banda está cero? No es lógico eso. Bueno, esta es la variación que tiene con respecto a los análisis que uno puede comparar. La maduración de los neutrófilos es mucho más rápida que en otras especies. Entonces, nunca vamos a encontrar, lo puse, pero yo ya sé que nunca vamos a encontrar, pero es para que tipo es un caso muy didáctico. Está cero, pese a que hay un gran aumento de los neutrófilos, es cero porque la maduración es tan rápida que no los alcanzamos a ver. Los neutrófilos en banda son los juveniles, entonces no los vamos a encontrar acá porque ya maduraron, ¿no es cierto? Eso es lo particular de esta especie. Entonces, acá vamos al resto, y al resto de los valores, pero ya vamos a la parte química, y vamos a encontrar que encontramos, por ejemplo, que hay una elevación de la GOT, GPT, y esas dos generalmente, la elevación corresponde a problemas hepáticos. Bueno, acá no sabemos qué puede ser, ¿no es cierto? Perdón, volviendo un poco a lo anterior, le tengo que nombrar la realidad, le tengo que nombrar, me llaman y saben que estoy ocupado y me llaman lo mismo. Le tengo que nombrar que cuando hay una elevación de los glóbulos rojos y de la hemoglobina y demás, también está elevado el volumen, a ver, el hematocrito en porcentaje, 48, ¿no es cierto? Está medianamente elevado. Eh, Eso nos está diciendo de que hay un problema de hemoconcentración. Eso se puede ver a varias cosas, pero la principal en estos animales lo tenemos que hacer referencia a que el animal está deshidratado. Corresponde que uno visualmente cuando vio el animal tenía cuello. ¿Por qué tienen cuello? Porque la grasa que se empieza a movilizar, entonces quiere decir, la grasa que se empieza a movilizar cuando no comió, el animal necesita compensar, el organismo necesita compensar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a movilizar grasa al medio interno. La grasa la va a transformar en agua. Y la grasa que se moviliza es la del cuello. Entonces, no es que tiene cuello, se empieza a marcar la zona del cuello que si no, no se marca. Entonces, esto ya uno dice, lo que vi que estaba marcado el cuello, que tengo una hemoconcentración, tengo que pensar de está deshidratado. Entonces ya en el primer caso ya vimos que en la sangre nos dijo que estaba deshidratado y que tiene una inflamación, una infección. Aparentemente vamos orientándonos por ese lado. Ya acá, con esta parte, lo vimos muy fácil. Ahora, uno puede ver, hay un tumor, unas problemas cardíacos que pueden producir hemoconcentración, pero en estos animales yo no tengo referencia. Sí hay otros en los COGIA que saben haber, pero no tengo relación de las afecciones cardíacas que encontraron en COGIA con valores sanguíneos, eso no lo he visto. Bueno, entonces más o menos ya tenemos que este animal, el primer análisis que lo sacamos, nosotros tenemos que actuar enseguida, por eso antes de tener estos resultados ya estábamos hidratando porque miramos que el cuello estaba marcado y porque sabemos que eso sucede en casi la mayoría de animales. Entonces ahora vamos
a la parte química y nos encontramos que la GPT está elevado, entonces tenemos que presumir que también hay un problema un problema hepático aparentemente, podría haber, ¿no es cierto? Y acá tenemos AP, es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina, cuando hay una inflamación, una infección, baja. Miren que el valor son 143 unidades internacionales hasta 243 y tiene 81. Hay dos determinaciones. La fosfatasa alcalina con la LDH también nos sirve para ver la evolución de la evolución de la enfermedad en el estado del animal. Cada vez cuando baja más, la fosfatasa alcalina nos está indicando que ese animal está grave. Este animal yo miro así y digo 81, cuando lo normal en el mismo género, no es la misma especie, pero el mismo género me está diciendo que tengo que tener casi el doble o el doble, porque la mitad en 300 sí, el doble, más del doble, quiere decir que tengo menos de la mitad. Entonces acá estamos en un momento crítico de este animal. Este animal está yendo justamente se está en la etapa final. Es muy poco lo que vamos a poder hacer, pero bueno, hay que entenderlo y cuidando el medio ambiente, cuidando más que el medio ambiente, el bienestar del animal para que no sufra, ¿no es cierto? Y acá encontramos justamente, cuando vamos a la proteinemia, vamos a ver que la albúmina está baja. Entonces, eso también es indicativo de una infección. Cuando uno habla de todos estos parámetros, no hay que tomar uno solo, porque les voy a contar otra cosa. En el caso, lo he hablado con otros colegas, ¿no es cierto? Que tomando muestras prácticamente con poca diferencia de tiempo, encontraron que había gran variación en la fórmula, en todo el hemograma. Y uno dice, ¿cómo te haces para orientarte? Entonces por ahí encontrás a veces leucocitos altos que no tienen explicación. Y ahí te empezás a pensar, ¿es un problema de laboratorio? Que puede ser. Cambiaste de laboratorio, también podés tener valores distintos. O en este caso particular, que los cetáceos tienen esa particularidad que, que pueden, eh, que pueden cambiar mucho la diferencia de un análisis a otro con poquito tiempo, capaz que en una hora de una toma de muestra a la otra. Entonces, eso es una complicación. Entonces, no podemos mirar nada más que los leucocitos, tenemos que mirar el conjunto de todas las determinaciones. Y acá vamos a pasar a ver otras determinaciones más y nos encontramos con las variaciones, bueno, acá empezamos a descartar algo. La bilirrubina está dentro de los parámetros normales, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, aparte uno cuando tiene problema de la bilirrubina en sangre se ve, es amarillo el suero. Y acá no estaba así. Calcio y fósforo normal, bueno, ionograma normal, este, y pero encontramos la LDH que está elevada. La LDH que también, la LDH está muy generalizada en todo el organismo, entonces una lesión por corporal, así de muscular o cardíaco, demás, va a haber esa liberación de la LDH, pero también nos da cómo evoluciona la LDH si se aumenta la LDH y baja la fosfatasa alcalina, nos está indicando de que el animal está muy mal. Y acá aparece otro hecho que es interesantísimo, el hierro. El hierro que cuando está bajo nos está mostrando de que hay una infección, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una sustracción del hierro, tal es así que sabe disminuir en forma aguda, ¿no es cierto?, en las infecciones bacterianas. Esto es producto justamente, vamos a ponerlo simplificar, es una forma de defensa que tiene el organismo al sustraer, a no liberar el hierro. Entonces, ¿para qué? Para que no sea, para de esta manera, mejor dicho, limitar la multiplicación de las bacterias. La bacteria, al estar dependiente del hierro,
el animal, el organismo, no el animal, sino que el organismo tiene una reacción que va a sustraer, ¿no es cierto? El hierro por una forma de decirlo. ¿No? No es que sustrae, sino que no envía el, el hierro a la circulación. Y esto se produce por un producto que liberan las células inflamatorias, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio ahí. Bueno, entonces la eritrosedimentación está alta, no es muy indicativo, pero está alta. Y ahora tenemos una segunda muestra, y ustedes verán 31 al 2, sacamos el 31 y el 2 ya estábamos sacando, y el animal lo fuimos hidratando y alimentando con calamar, ¿no es cierto? Y es importante hidratarlo porque a veces para la digestión de los calamares es necesario proporcionarle bastante cantidad de agua. Así que también se fue hidratando, se lo fue alimentando y nos encontramos esto. Y acá vemos la realidad. Lo que habíamos visto que teníamos una hemoconcentración, al contrario, vemos que tenemos una anemia, ¿no es cierto? Teníamos muchos glóbulos rojos y sin embargo ahora está por bajo de lo normal. Eso nos está diciendo que justamente lo hidratamos, entonces ahora es lo real, sacando la hidratación, esto es lo que vemos. Y acá notamos blancos de 10.000 pasa a 17.000. Uno cuando dice un 10% que incrementa a partir de un 15%, tenerlo en cuenta. Acá estamos hablando de un 70% se incrementaron el valor de leucocitos. Y la hemoglobina bajó y nos está mostrando que realmente no tenemos una hemoconcentración, sino tenemos, por lo contrario, tenemos una anemia, que era lo que nos indicaba el volumen corpuscular medio que teníamos acá, ¿no es cierto? 99 contra 123, y se mantiene bajo. Esto nos indicaba que estaban con un cuadro de anemia, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa? Los neutrófilos, bueno, miren esto, los neutrófilos. Este, los neutrófilos pasaron de 7.800 a 16.000, más del doble aumentaron los neutrófilos. Entonces, uniendo todos los datos, llegamos a esta conclusión, ¿no es cierto? Vamos a la parte comparando los valores normales del mismo género y los valores de la especie, del animal en cuestión, con diferencia de 2 días o un día y medio. Entonces tenemos, y acá aparece otra cosa, la CPK, ¿no es cierto? Este valor que estaba dentro de valores normales subió de 64 a 2.628. Esto corresponde al varamiento, al hecho de la manipulación del traslado. Ahí, generalmente, cuando hay una lesión muscular, esta es lo que sube muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una respuesta, nos damos cuenta que tiene una relación muy importante. La GOT y la GPT, bueno, sí, aumentando mucho, que eso es difícil de llegar a determinar. Pero la GPT, que es la más indicadora del problema hepático, que está más localizado al hepático, no subió, sino que se mantuvo lo mismo. La fosfatasa alcalina, que dijimos que era un indicador y que es el indicador de la evolución, fíjense que tenía que estar en 143 como mínimo, está en 81 y ahora se fue a 57. El animal nos damos cuenta que cada vez está muy mal. Y acá la glucosa, bueno, el aumento de la glucosa es también por el alimento que uno le ha estado proporcionando y que es lo que te va a aumentar la glucosa, el estrés te lo va a aumentar, ¿no es cierto? Y la albúmina sigue baja, ¿no es cierto? Y acá vamos a la LDH y al hierro, que son los dos principales indicativos de inflamación, que estaba uno alto, bueno, miren, de 2.600 se fue a 8.400. Es decir, hubo un incremento, la verdad que importantísimo, justamente porque el animal estaba cada vez peor, ¿no es cierto? Viendo esto uno dice, bueno, este animal está a morir, no podemos hacer nada. Y encontramos el hierro, también de 79 ya baja a 56. Ese mecanismo de defensa todavía es menor el aporte que hace el organismo al torrente circulatorio y eso produce más anemia que lo que estuvimos viendo y demás. Bueno, obviamente el animal murió. Antes de morir
vomitó cuerpos extraños. Esto es unos sachets de leche de... Lo puse acá un poco plástico y de una leche de Uruguay, ¿no? No hay lugares, esto es, no tiene país, la contaminación ni nada. Bueno, ustedes saben que en el Pacífico hay islas formadas de plástico y no hay plástico que esté andando así en Córdoba mismo, puede haber un plástico que tirado y decir, no, estoy lejos del mar, no, a la larga puede llegar al mar. No digo que todos, pero algunos pueden llegar al mar porque va a través de los ríos y demás. Y los animales lo consumen. Estos consumen porque como consumen calamar y demás, se equivocan y consumen esto. Y bueno, lo que no sabemos cuánto consumió, vomitó esto y otro poco más, pero no sabemos cuánto en el proceso que llevó el animal, que estuvo mucho tiempo sin comer, tal vez estuvo vomitando plásticos, pero bueno, nosotros encontramos, quiere decir de que había, ¿no es cierto? Y ahí vemos lo que les decía hoy, cuando el animal en la flotación no lo podemos poner muy profundo porque hay que manipularlo y demás, pero empezamos a notar que justamente no se sumerge porque tiene un problema de respiración. Acá ya con lo que veo, con lo que vimos recién en todo ese análisis de sangre y lo que veo cómo flota, por eso le hablaba de la flotación que es importante, que ese animal no se puede sumergir porque lo tuvimos con más agua, después le subíamos en un momento más el agua para que se pudiera sumergir y no lo puede hacer. Bueno, entonces termina con lesiones en la parte dorsal. Y esto es otra cosa que también, los animales cuando nadan de costado, generalmente es que tiene un problema pulmonar en uno de los pulmones y eso hace que no mantenga forma correcta, sino que esté torcido, ¿no es cierto? Bueno, ahí el día 3 muere, le hicimos la necrosia, encontramos un absceso pulmonar y encontramos estafilococo y Escherichia coli, bronconeumonía bilateral, ¿no es cierto? Nada. Cuando uno trata con estos animales y cree que hay un problema, trátelo. Si sabe que hay un problema, puede que sea demasiado tarde. El mejor día para comenzar la búsqueda y respuesta es hoy y finalmente, si existe evidencia clínica de que un cetáceo tiene una enfermedad, asuma que es grave. Es decir, es un poco, si bien esto está generalizado a todos los cetáceos que estén en un medio ambiente controlado, cautiverio, como lo quieran llamar, que eso, bueno, es otra discusión, o que esté en rehabilitación, el animal que entra en rehabilitación cabe le cabe muy bien esto de que hay que asumir que el animal está extremadamente grave y está para morir. Pese a eso, uno tiene que hacer el esfuerzo para aprender y tal vez algunos poder rehabilitarlo, ¿no es cierto? Bueno, de ya, muchas gracias y espero las preguntas. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Me Hola. escuchás? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la charla, estuvo súper interesante, muy buena. Hay un montón de preguntas en YouTube, eh, así que las voy leyendo. Em, a ver qué pusieron. Quisiera saber si el cambio climático tiene realmente relevancia en el variamiento de este tipo de especies. Em, Evidentemente sí, no te puedo decir a ciencia cierta. En este caso, más que el cambio climático de estos individuales, en los varamientos masivos posiblemente tenga más directo. En esto son afecciones que acá es un poco, vale la pena decir, esto es una neumonía como tiene cualquier animal, como puede tener una persona, o nos podemos preguntar, ¿cómo llega esa neumonía? ¿Será que el animal estuvo ingiriendo un montón de cuerpos extraños, no pudo comer, este, y termina con esos cuerpos extraños, tal vez con bacterias que ellos no estaban en contacto, y termina con una neumonía? No lo sé, pero sí sabemos que no tienen que tener cuerpos, esos sachets en el estómago. Entonces, evidentemente, esto es un problema de una actividad antrópica. Es decir, el problema es nuestro esto, ¿no es cierto? Y el cambio climático,
En muchas especies los puede afectar. No es este caso en particular, yo creo que no, pero otros que tienen relación con las temperaturas y eso, que los animales están perdiendo lugares, sí, y que se está alterando. Bueno, les cuento una. Por ejemplo, un cambio climático en un momento hizo de que la anchoita fuera más hacia el norte. Los pingüinos siguieron cuando salen los pichones de pingüino van siguiendo al cardumen, por eso se hace esas migraciones y no podían llegar. Entonces los pingüinos en la migración llegaban hasta el sur de Brasil y llegaron hasta el norte de Brasil. Y bueno, por ese cambio climático hizo que varió la corriente de la anchoita y terminó afectando a los pingüinos y murieron un montón de pingüinos. Entonces, hay muchos casos que sí, no podemos decir que no. En este caso en particular, yo creo que es más el desastre de este animalito que vimos como ejemplo, es más la contaminación que hacemos nosotros. Hay islas en el Pacífico de plástico, islas inmensas como el tamaño de una provincia nuestra, es una isla de plástico, es cosa de loco, ¿no? A mí no me entra en la cabeza. Mm. Perfecto. Después otra pregunta que dice, ¿qué tan peligroso es que se estrese? Me imagino que habla de la sensibilidad también, digamos, las distintas especies tienen distinta sensibilidad al estrés. No sé cómo es el caso del delfín. No, es igual que todos los animales, es decir, uno lo que tenemos que pensar de que es un animal, eh, a ver, ¿podemos decir el estrés malo? No, no, no generalicemos. Por ejemplo, el parto es por un estrés. Es decir, el estrés, que creció mucho la cría y no puede alimentarse y demás, produce la liberación de hormonas que va a producir el parto. Entonces hay un estrés ahí, ¿no es cierto? El estrés es la forma que tiene el animal de reacción para que no sea comido por otro animal. Es decir, el estrés no es malo, no es que es negativo totalmente. Lo que pasa que en este caso sabemos que el animal está en algo muy hostil para él. Entonces, si a eso no tratamos de cuidar el entorno, los gritos, los perros, el animal no está en contacto, nunca estuvo en contacto con un ser humano o con un perro. Y que esté toreando y que esté dando vuelta ahí, no es bueno. Eso lo afecta, sí, lo afecta. eh, interfiere interfiere en la rehabilitación. Pero obviamente este animal tenía otro problema muchísimo más grave, ¿no es cierto? Esa bronconeumonía que tenía. No lo mostré, pero bueno, mostré creo el absceso con pus y eso dentro del pulmón. Bien. Después dicen, ¿cuáles son las principales dificultades en la rehabilitación de cetáceos varados y cómo se están abordando estos desafíos? ¿Cuáles son las principales, perdón, Dificultades en la rehabilitación de cetáceos varados y cómo se están abordando estos desafíos. lo principal de todo, el desafío y el problema que tenemos a veces es el desconocimiento de la especie? En este caso, por ejemplo, pudimos comparar la sangre con una sangre del mismo género que estaba en animales en cautiverio. Entonces, tenés cómo comparar. Ahora, por ahí te puede tocar una rehabilitación, por ejemplo, la pontoporia, que es muy común, que rehabilitamos, nosotros llegamos a recuperar una adulta, pero al principio no teníamos ningún valor. Ahora tenemos algunos valores de sangre como para comparar, pero al principio no teníamos ni siquiera valores de sangre. Y bueno, no teníamos, no solamente valores, no sabíamos la flora normal de estos animales. Entonces, el desconocimiento es el principal obstáculo, ¿no es cierto? Ahora, después, a veces hay muchas cosas. El desconocimiento de la gente. La rehabilitación tiene muchas cosas positivas. Una también es sensibilizar al público en general para hacer tomar conciencia de los plásticos, de cuando vas a la playa o no a la playa, estás en Mendoza, en Córdoba, lo que sea, y ese plástico puede llegar a la playa, el daño que hace. Entonces, hacer tomar conciencia sobre la contaminación, ¿no es cierto? Pero no solamente eso. Nosotros hemos visto que en la costa la gente encontró una pontoporia, que es un cetáceo chiquito, un delfín chiquito, que es muy fácil manipularlo, y la gente lo agarraba
en el desconocimiento lo ponía abajo del agua y pobre animal tenía que respirar. Y lo tenían abajo del agua y lo terminaron ahogando. Y todo el público gritando. Y bueno, a veces eso también es un obstáculo muy importante, poder explicarle. Y hay otro agravante. Hablando de la rehabilitación en general, yo vengo insistiendo de que hay que formar redes, pero redes, hay obstáculos que uno a veces no puede actuar por falta de coordinación. Por ejemplo, eh, hubo un enmaramiento masivo de orcas cerca de Mar del Plata. Fuimos, yo ya estaba jubilado, pero fui con Juan Pablo, y eso, me dice, ¿querés venir? Bueno, fui. Y en un determinado momento, bueno, empezaron a sacar las muestras, todo. Bueno, primero rehabilitar los animales que se produjeron, introducir los animales al mar. Después empezar a hacer la necropsia. Y bueno, sacaron muestras biológicas además, y cuando empezamos a hacer, Juan Pablo ahí sacó un testículo, que después él pudo sacarle, sacarle, colectar semen y ver que los espermatozoides estaban vivos. Es un dato importante, pero después cuando entramos a mirar, que queríamos mirar otras partes del cuerpo, estaba la persona, el encargado de la playa o el maquinista que había hecho un pozo para tirar la horca y estaba apurado para irse a la casa y que quería enterrar la horca. Entonces vos no trabajás cómodo. Esa coordinación, yo insisto mucho que si bien hay una red que hizo la provincia, de una red de atención de varamientos, yo creo que tiene que coordinarse más y hay muchos ejemplos, les puedo dar. Eso es lo que hay que, toda la parte legal también, ¿no? No sé si fui claro. Sí, sí, muy claro. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué impacto tienen los varamientos en la conservación y la dinámica de las poblaciones de cetáceos a nivel global? Bueno, ahí viene una discusión. Muchos dicen, bueno, ¿para qué si el animal, para qué lo vas a intentar rehabilitar si el animal se va a morir y demás? Entonces, bueno, ahí tal vez eh, lo que es una parte muy chico de los animales. Vamos a empezar del principio. Es una parte muy chico del animal que vara. Hay muchos que mueren en el mar. No es que si nosotros encontramos tres varados de Calderón, son los únicos Calderón que murieron acá en la zona. No, tiene que haber un montón que murieron en el mar. Esto, digamos, que es una alerta de lo que está sucediendo adentro. Entonces, uno lo que está encontrando es que hay contaminación. Entonces te está alertando y sirven para monitorear de lo que está pasando en el medio ambiente de ellos. Entonces eso es importante. Ahora, si vos me preguntás el efecto que tiene, si uno puede rehabilitar una pontoporia o no, no. Pero los datos que vas a encontrar o que vas a investigar de estos animales te puede servir para tomar medidas de conservación. Eso es lo importante. Es decir, la rehabilitación sirve para obtener datos de base para tomar medidas de conservación. Eso es importante. Es decir, si vos estás encontrando que aparece mucho plástico, dar un ejemplo, o si aparece, ahora por ejemplo, una tortuga, doy ejemplos para que vean, ¿no es cierto? Una tortuga apareció que estaba lastimada por una hélice de lancha. Bueno, fue la primera, pero si eso empieza a aparecer con más frecuencia, la rehabilitación, el estudio de eso, poder determinar esos casos te va a hacer que puedas tomar medidas para que no se ande en las zonas que puede estar la tortuga con lanchas rápidas que las pueden lastimar. ¿Me Ujú. comprendés? Entonces, Claro. hay muchos datos que pueden servir, es decir, sirven para la conservación, lo que poníamos hoy. Bienestar animal, ciencia, conservación. Es todo junto tiene que ir. Bien. Bueno, otra pregunta dice, ¿la sangre es útil o se puede extraer post-mortem? En caso que se pueda, ¿cuánto tiempo post-mortem hay para tomarla? Para sacarle post-morte lo que podés hacer porque antes que se coagule, lo que podés ir al corazón y hacer una extracción del corazón, ¿no es cierto? Porque Ujú. después el problema es que te va a alterar.
El ideal es que esté vivo, aunque sea lo último, que ese momento que esté vivo. Bien. Yo Otra le- pregunta dice, hoy, perdón, hoy nombré, se me pasó, a veces uno en hablar, lo que yo le decía de lo que habíamos visto interesante, déjame si lo puedo acotar a esto, ¿sí? son el descubrimiento de las acuaporinas. Las acuaporinas que sabemos que están, pero se descubrió que las acuaporinas, una modificada acuaporina 2 que se encuentra en el riñón, ¿no es cierto? El acuaporina 2 que está en el riñón, se encontró una aquaporina 2 modificada en la piel de los cetáceos. Y eso hace que vos ponés un cetáceo en agua dulce por un periodo muy corto, porque si no después le vas a alterar la piel y demás, pero por ejemplo 24 horas o 48 horas, el animal se puede hidratar. Entonces, este es un descubrimiento reciente, es muy nuevo, muy novedoso, que yo creo que tiene que ser una de las cosas que hay que empezar a usarla en la rehabilitación. Eso es lo que quería y hoy apurado por decir todo, hablar de este caso, y a veces no quiero irme del caso porque no pierdan el hilo, pero quería comentarte eso de la acuaporina. Bien, gracias. Después dice, ¿la fórmula leucocitaria la hicieron en forma manual o con máquina? Generalmente se hace con máquina, ¿no es cierto? Si es lo mandamos al laboratorio y lo que tenemos arreglado con el laboratorio, si hay alteraciones, se hace una comprobación manual. Porque, Bien, por ejemplo, a veces los laboratorios, eso lo vimos a través del tiempo, el laboratorio tenían antes una forma que usaban el hematocrito y ponían una fórmula y te sacaban, ahora hay máquinas más certeras, pero sacaban la cantidad de glóbulos rojos, ¿no es cierto? Pero lo que no tenían en cuenta es el tamaño del glóbulo rojo, que en esto es más grande que el del ser humano. Son esas pequeñas cosas que te alteran, ¿no es cierto? Te alteran la interpretación a veces. bien. Em, Después hay otra pregunta que dice, última pregunta, ¿cómo afecta la topografía submarina a la orientación y navegación de los cetáceos y cómo podría contribuir esto a los varamientos? La topografía. Lo que pasa, no tengo mucha experiencia, yo hablo mucho de las cosas personales, ¿no? De la experiencia personal, no lo que está en los libros y demás. Yo estuve en un varamiento masivo, me pidieron que allá por el año 94, muchos de ustedes no habían nacido en 94, nos llamaron que había un varamiento masivo de falsa orca en Tierra del Fuego. Bueno, fuimos y nos encontramos eh, que como fue interesantísimo, feo, pero interesante para aprender mucho, como 100 falsas orcas muertas. Y la playa tenía una particularidad, era muy plana y muy larga, ¿no es cierto? Es decir, vos no veías el mar, estaba lejos, estabas donde estaban los animales varados, estaban muertos y estaban lejísimos y de repente empezaba a subir la marea y a una velocidad increíble. Ahí se dice que en esos tipos de playa puede haber un rebote ¿cómo es? De, bueno, esto que ellos usan, se me fue. Bueno, que usan para orientarse, la, ay, se me fue el nombre. Bueno, Geolocalización, ¿cómo? no, ecolocalización. Ecolocalización, no me salía. Bueno, tengo 74 años y no se me da el concepto, pero se me va a veces los nombres. Bueno, la ecolocalización en esa zona los desorientaba a los animales y los hacía varar, ¿no es cierto? Bueno, entonces realmente era así. Y fuimos a otra zona, después nos dice, hay 3 animales vivos en otro lugar. Y bueno, la misma circunstancia, pero había unos pozancones de agua muy grandes, ahí estaban los animales varados, falsas orcas grandes como esta, como de 5 metros, 4 metros y pico. Bueno, pero cuando bajaba la marea, en esos pozancones quedaba agua muy fría, y parte de las aletas, ya sea la aleta caudal o las pectorales, estaban adentro del agua. Entonces eso permitió que el animal pudiera vivir hasta el momento que nosotros llegamos.
Y ahí es muy lindo ese caso, muy lindo, digo, ¿no? Cuando encontramos esos animales vivos, porque dijimos, bueno, vamos a tratar de rescatarlos. Entonces lo que hicimos, lo introducíamos al mar y el animal, llevábamos uno, cuando íbamos a buscar el segundo, volvía y se varaba de nuevo. Dijimos, esto así no funciona. Y ahí va que son varamientos distintos, no son animales que estén deshidratados, no son animales que están enfermos. Puede ser que el líder esté enfermo o esa ecolocalización que les hizo hacerla en forma defectuosa o que siguieron rutas migratorias. Bueno, entonces lo que hicimos es llevarlo al estrecho de Magallanes. Para eso tuvimos que inventar, porque no teníamos elementos, unas camillas. Estamos con las mangueras, había un ejército chileno, estábamos en la zona chilena, unas mangueras de bomberos, viste que se infla, pero después se achata. Entonces las Ujú. pusimos en zigzag y ahí pusimos al animal sobre esas mangueras y así los pusimos arriba de una camioneta. Teníamos que llevar que el animal quedara con la cola suspendida, que no tocara el piso, y lo llevamos a una barcaza y les pusimos unos colchones y los mojábamos a los animales. Ahí está, cómo interpretar, cómo poder inventar y hacer cosas así, como para ver poder tener en cuenta ¿cómo es? La termorregulación, ver las zonas y demás, ponerlo sobre un colchón y mojarlo para que soportar un poco el peso que hablábamos sobre el piso. Lo llevamos al medio estrecho Magallanes, largamos uno, quedó dando vuelta, largamos el segundo, dio otro giro y cuando largamos el tercero se fueron. La verdad que fue una experiencia muy linda. No sabemos si después vararon en otra parte, pero eso no lo vimos, no tuvimos registro de que hayan parado en otra parte. Ese varamiento nos explicó muchas cosas. La ecolocalización en esa zona, que puede haber sido un defecto, que puede haber sido rutas migratorias. Después, el hecho de que la gran diferencia con los que estaban muertos en otra zona y esos que habían quedado con esos pozancones que pudieron termorregular. Y lo otro, cómo pudimos trasladarlo y los tres animales juntos se fueron. En cambio, cuando hacíamos de uno, no podíamos. Nada. Es un poco un resumen de toda la charla de lo que sucede, ¿no? Bien. Y pusieron otra pregunta que dice, buenas tardes, quería consultar sobre la subespecie de micobacteria. ¿Cuál era? ¿Era especie bovis o tuberculosis? Acá No, agrego yo una opción, estaba la pinípedi también, ¿no? no, es así. Hay un complejo que se llama Mycobacteria, complejo, o mejor dicho, Mycobacterium tuberculosis complex, ¿no? ¿Qué quiere decir? El complejo de Mycobacterium tuberculosis. Dentro de ese complejo está la Mycobacterium tuberculosis canetti, la bovis, la BCG, que es una modificación, es la vacuna que nos damos nosotros, esa es una modificación, este, la africana, la humana y esta que le terminamos poniendo pinnipedi, que es Mycobacterium tuberculosis pinnipedi, que es una subespecie y pertenece a ese grupo de Mycobacterium tuberculosis complex. Y Canetti también estaba ahí, no sé si la nombré. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No, no hay más preguntas, hay muchísimos agradecimientos. No sé si leer algunos. Acá uno lo hizo más extenso. Puso, hola chicos, buenas tardes. Quisiera felicitar y agradecer al Grupo Fauna por acercarnos la posibilidad de aprender de la mano de un profesional con tanta trayectoria como Julio. Estuvieron muy interesantes las tres presentaciones. Les mando un saludo fuerte y ojalá sigan generando estas instancias. Bueno, después gracias, emojis. Así que bueno, muchísimas gracias Julio también de parte nuestra, a vos, a los disertantes que estuvieron presentes en las otras charlas, a todos los que se anotaron, los que están viendo las charlas en vivo. Sé que hay mucha gente que las ve después grabadas también, así que bueno, gracias a todos por ser parte de este webinar que ya es el quinto año que lo podemos hacer con la Fundación Mundo Marino. Bueno, perfecto. El agradecido soy yo. Debe ser mis últimas charlas, ya estoy muy viejo. Así que, bueno, lo que pueda Ah, ser útil, encantado. Y si hay alguna pregunta, por ahí está mi mail al principio. Me pueden mandar que contesto dentro. Si lo sé, contesto.